Este vídeo está patrocinado por Enea.com, el lugar donde puedes conseguir tus juegos favoritos a precios súper reducidos. Esta semana tenemos una novedad muy importante, ya que llega por fin a PC Spider-Man Remastered, uno de los juegos más queridos que llega directamente desde consola a esta plataforma. Puedes conseguir este juego por tiempo limitado en Enea.com a un precio muy competitivo. Así que no olvides echar un ojo en el enlace que te dejo en descripción y en comentario fijado y no pierdas la oportunidad de visitar Nueva York saltando entre tejado y tejado. Un pequeño debate se desató estos últimos días entre los fans de World of Warcraft con la aparición de esta imagen de carga que vendrá con Dragonflight, donde aparecen los grandes protagonistas de cada uno de los vuelos. Tenemos a Wrathion, a Kalecgos, a Nozdormu, a Alexstrasza y este personaje de aquí, que todo el mundo tiene la duda si se trata de Ysera o de su hija Meritxra. Como bien sabemos, Ysera sucumbió ante la corrupción, al punto que tuvimos que tumbarla durante los acontecimientos durante la invasión de Legión. Ya en Shadowlands empezamos a entender el funcionamiento del más allá, donde estos seres tan especiales cuando mueren viajan hasta Underworld, donde se regeneran dentro de una semilla salvaje. El proceso requiere tiempo y mucha ánima para que estas almas especiales se regeneren y puedan volver de nuevo en el futuro. Sin embargo, el proceso de Ysera fue muy distinto durante una época totalmente caótica para Estelas Sombrías. La semilla de Ysera estaba gravemente dañada y estuvimos ante el peligro de perderla para siempre. Sin embargo, la propia Reina de Invierno intercedió, sacrificando parte de su propia ánima para salvarla y resucitarla en Underworld. Ysera resurge, pero hay una condición. Al ser levantada en este reino, su alma quedará para siempre vinculada al mismo, por lo que no podrá volver al Sueño Esmeralda o Azeroth en el futuro. Tan solo, tal como nos dice ella, podría volver a volar los cielos de Azeroth a cambio de un gran sacrificio. Tyrande se ofrece a sacrificarse por ella, pero Ysera lo rechaza por completo, ya que los Kaldorei van a necesitar a su líder más que nunca. Entonces, ¿quién es esta persona? ¿Es Meritxra o es Ysera? En principio debería ser Meritxra, ¿no? Porque básicamente Ysera no puede volver a Azeroth. Está atrapada en Underworld. En las lagunas de Onaran, la que nos recibe allí como prominente líder del vuelo verde es la propia hija de Ysera, Meritxra. El modelo de Meritxra realmente no coincide demasiado con este arte de la pantalla de carga, pero tampoco coincide del todo con el de la propia Ysera. Ya sabemos que los modelos in-game muchas veces son cambiantes y no siempre son fieles al personaje. Pero estos ojos, ese medallón en la frente y esos cuernos que no corresponden a la curvatura tan característica que tiene Meritxra, hace pensar que puede que esta representación se trate de la propia Ysera. Pero Ysera no va a volver, ¿no? Está atrapada en Underworld. Puede que la veamos durante la expansión, seguramente, porque bueno, vamos a explorar el pasado de los dragones en aspecto e Ysera forma parte importante del mismo. También puede que incluso acudamos a ella a través de las Estelas Sombrías para pedirle ayuda con algo, ¿no? Pero volver, en principio no podría volver. Sin embargo, según lo que hemos visto en el datamining, al parecer el retorno de Ysera y su reunificación con el resto de dragones aspecto es algo que vamos a ver durante Dragonflight. En los archivos del juego podemos encontrar multitud de hechizos relacionados con Ysera. El que más llama la atención es este de aquí llamado Activating, que específicamente dice que este hechizo lo que hace es activar el globo de renacimiento para preparar el camino de Ysera. Así que está implícito que Ysera volverá a Azeroth. ¿Pero cómo? ¿Acaso el Luna intercederá para que pueda volver? ¿O es que habrá un gran sacrificio? ¿Y quién puede ser lo suficientemente valioso para que su sacrificio valga el retorno de Ysera? Pues bueno, según lo que hemos podido ver en el datamining de ayer mismito, parece que este personaje que va a dejarlo todo para facilitar el retorno de Ysera no es otro que Malfurion. En este diálogo entre Tyrande y Malfurion, datamineado en el día de ayer, parece que nos indica que esto puede suceder. Parece que por alguna razón Ysera es necesaria, y Tyrande está dispuesta a hacer lo que sea para devolverla a Azeroth. Malfurion da un paso al frente. Soy yo el que debo ser el que se quede, el que se sacrifique. Cuando Ysera dio su vida por mí en Balsara, no era su hora, y ahora el balance puede ser restaurado por fin. Y bueno, así están las cosas. Parece, y esto es simplemente un texto, una cadena de texto dentro de la base de datos, no tenemos ninguna cinemática, no tenemos ninguna escena, no tenemos nada, somos nada, ¿vale? Habrá que ver en qué contexto sucede esto que hemos visto aquí. Sin embargo, pues al parecer, para que Ysera pueda volver a Azeroth, alguien tiene que ocupar su lugar, de alguna forma, se tiene que sacrificar, y parece que Malfurion está dispuesto a quedarse en Underworld, o hacer cualquier sacrificio, para que Ysera pueda volver. Y parece que la situación durante Dragonflight va a ser necesario la presencia de Ysera para poder solucionar
algún problema que tengamos. En fin, esto es bastante curioso. Creo que, sinceramente, en los últimos años no se ha tratado del todo bien el lore de los elfos. Creo que desde Teldrassil hasta todo lo que ha pasado después, creo que si comparamos el lore que podemos encontrar en novelas, que podemos encontrar en Warcraft 3, los elfos distan mucho de aquella imagen de guerreros fieros o, por ejemplo, es muy difícil ver a Malfurion in-game como lo que es realmente, que es el druida más importante, más poderoso de la historia de este planeta. Y bueno, siempre seguimos con estos problemas de estas discordancias entre el lore que supuestamente conocemos con lo que vemos dentro del juego. Y bueno, y este cambio es un poco extraño porque sinceramente creo que sacrificar un personaje tan sumamente importante, tan poco utilizado en las últimas expansiones como Malfurion, por un personaje que sí, que es importante por supuesto, pero creo que podría haber mantenido el protagonismo de alguna forma en su estado actual. Sea como fuere, parece que durante Dragonflight vamos a ver el desenlace definitivo de esa trama de los Kaldorei que se inició con la quema de Teldrassil. Durante Shadowlands hemos vivido la tribulación de los elfos, esas almas que fueron enviadas a un tormento eterno como las fauces, y cómo Sylvanas fue finalmente castigada para recuperar esas almas. Todo esto lo hemos vivido los últimos meses, y en el 9.2.5 vimos finalmente esta escena en la que la Reina de Invierno regala a Tirande y al pueblo Kaldorei esta semilla, esta lágrima de Lune, que condensa todas las almas de los elfos que habían sido rescatados de las fauces para que sirva como semilla para germinar el nuevo hogar, la nueva patria de los Kaldorei. Y sobre esto mismo lo haremos en un próximo vídeo que ya está hecho, está subido al canal, está programado para que salga los próximos días de vacaciones, para que salga automáticamente, donde exploramos la posibilidad de dónde podría ser el nuevo hogar de los Kaldorei, y con lo que hemos visto hoy podría tener bastante sentido además. En fin, hasta aquí este vídeo de novedades. Como siempre, dejaros a vosotros que opinéis abajo en comentarios qué opináis sobre esto que hemos visto, el posible desenlace de los Kaldorei, el futuro de Malfurion, el retorno de Ysera. ¿Qué opináis sobre todo esto? Y si le veis coherencia o no le veis coherencia a la posible continuación del lore de World of Warcraft. En fin, gracias de nuevo, gente, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.